En un contexto que pensamos tardaría en llegar cuando mucho un semestre más, la Federación Peruana de Fútbol afronta un dilema quizás, por el contexto y el proceso de sus últimos 8 años, quizás el más importante de sus últimos 40 años. Pensar en quién sería el nuevo técnico de la selección en caso de confirmarse oficialmente la decisión de Gareca de no continuar dirigiendo la bicolor. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Daniel y antes de comenzar te pido por favor suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que sacamos contenido. Déjanos tu like si te gustó el vídeo y acompáñanos hasta el final. Esto es Los Incrédulos del Fútbol. Al menos en los últimos 30 años ha sido difícil encontrar un técnico que se adecue con el seleccionado peruano, que nos garantice tranquilidad en el vestuario, acompañado de estrategia, buenos resultados y sobre todo que la relación que construya con los jugadores los potencie mental y anímicamente, que los haga creer en sí mismos. Todo eso y más es el Flaco Gareca, y aunque en mis cortos años no puedo hablar de la misma manera con respecto a otros técnicos que nos han llevado a un mundial o que han estado cerca de hacerlo, quise tomarme la tarea de indagar y preguntar a quienes al menos desde la óptica de un hincha formaron una opinión acerca de entrenadores como Didi, Marcos Calderón, El Team, Chale u Oblitas, los legendarios, ¿no? Con el objetivo de entender cuál es el perfil del técnico que mejor se adecua a la selección. Ahora, hay un factor importante entre las selecciones del Perú de antaño, 70s y 80s, en comparación con la de hoy. Y es la constelación de jugadores que aparecían. Era más frecuente ver a un prodigio con el balón en diferentes posiciones, en la defensa, como infrecuentemente verlo también en atacante o mediocampista, porque nuestra liga por ese entonces sacaba jugadores competitivos cada año, y no solo resultaban de nuestro torneo profesional, sino también de otras competiciones, lo que me lleva a pensar que a los jugadores de ese momento, acompañados de un buen líder como tiene que ser el entrenador, no les costó mucho el convencerse de que era posible lograr grandes cosas, porque el despliegue técnico y el talento estaban presentes. Además que antes de clasificar a un mundial por primera vez, o sea, no como invitado, Perú ya venía a hacer buenas actuaciones en los partidos eliminatorios a Suecia 58 y Chile 62. Y hoy en día, tras un proyecto de 8 años de trabajo, que por cierto es el tiempo más largo que ha durado un cuerpo técnico en la dirección de la FPF, los futbolistas que han llegado a ser seleccionados de nuestro país han tenido que pasar por un proceso de convencimiento, muy aparte de la estrategia de juego que se ha ido probando a inicios de partido tras partido y que ha definido un planteamiento táctico y esquema de juego que ya entiende cada jugador, y que por eso en más de un partido hemos podido ver cómo Perú ha jugado de manera tan concatenada y desplegando su mejor virtud, que es el toque corto y preciso. Muy aparte de todo eso, este largo periodo nos devolvió esa mentalidad que teníamos décadas atrás, de poder jugarle de igual a igual a un Uruguay o Colombia, de competirle a un Brasil o Argentina, de hacerle entender a Conmebol y el mundo que el perfil del futbolista peruano también es talentoso y protagonista de cualquier competición. Esa etapa de autoconocimiento y autoconcepto sobre nuestra identidad futbolística es el mejor regalo que se nos ha devuelto. Por eso, volviendo a lo antes mencionado, creo que ha sido más difícil para aquel técnico que asumió el cargo en marzo de 2015 hacerle volver a entender al jugador peruano que es posible, que sí se puede, porque no es solo sentarte y hablar con cada uno en interno, sino que la persuasión va de la mano con los resultados, con los hechos, con lo fáctico, y los resultados en la cancha y la gestión del Tigre se han destacado por ambas cosas. Quizás esta seguridad que volvemos a tener ahora la teníamos de sobra antes, razón por la cual, a pesar que aquellos entrenadores de antaño duraron periodos cortos, el equipo no perdía convicción ante cada objetivo propuesto. Y es que la dirección de la federación no les permitió a esos entrenadores construir un proyecto a largo plazo. Si damos un vistazo solo a los números de DTs como Marcos Calderón, Didi o Tim, te vas a dar cuenta que la cantidad de partidos oficiales y logros obtenidos que personalmente para mí son aceptables, pero que no fueron valorados por dirigentes para otorgarles la continuidad. Ahora, para ir graficando la idea de un perfil de director técnico que encaje con el combinado peruano, podría recurrir a características como el paternalismo y la capacidad de convencimiento, que es algo que ya tuvimos con Gualtier Pereira Didi, en menor duración comparada a la de Ricardo, pero la tuvimos. Puesto que se decía que este era un técnico que hablaba mucho con sus jugadores acerca de la percepción que tenía de ellos y lo que él creía que podían lograr hacer.
A Cubillas lo comparaba con Pelé, a Julio Bailón con Garrincha, y de esa manera intentaba transmitirle la confianza a sus dirigidos. Además que su manera de enseñanza era muy apegada al ejemplo en los entrenamientos. Entre otras características que podemos mencionar serían la del manejo del vestuario y el respeto mutuo que genera a sus jugadores. Como ejemplo de este par de aspectos podría proponer el del oso Marcos Calderón, quien con una notable trayectoria de entrenador hecha en Perú, se hizo un nombre suficientemente pesado para llamar la atención a la calma y manejar los egos de cualquier seleccionado en la concentración previo a partidos importantes. Aunque también me sirve de ejemplo para mencionar una característica de Marcos que quizás no funcionaría en el Perú de hoy, y es que era del perfil de entrenador estricto y riguroso. Solo por poner un caso hipotético, si Marcos Calderón hubiese sido entrenador de la selección hoy día, es muy probable que Cueva no sea parte de la bicolor y lo más importante, no se hubiese hecho nada por intentar cambiar su conducta. Es más un simplemente no te convoco y se acabó. Con esto no quiero decir que un técnico debe evitar un estilo riguroso, si es que esa es su manera de trabajar. Lo que digo es que esta selección ha funcionado con otro estilo de dirección. Una que primero intenta acercarse más a la persona que al futbolista, entender sus problemas, sus ansiedades y tener como base ese conocimiento para luego convencerlo y explotar sus capacidades. Y ojo, eso no evita que si el futbolista no cambia su mala conducta no vaya a recibir un castigo de no ser convocado. Pero sí hay un intento por al menos conocer por qué no tiene un buen rendimiento. Ahora, volviendo al tema de las características que mencioné, una muy importante tiene que ver con el manejo de los recursos escasos. Como decía, en los 70s u 80s sobraban jugadores como para prescindir de alguno por temas disciplinarios. Había recambios para cada posición, y la selección básicamente se alimentaba de otros futbolistas que jugaban en el extranjero o de nuestro torneo que por entonces era respetable futbolísticamente hablando. Hoy en día, nuestra liga no exporta delanteros, volantes o centrales en cantidad. Y lo que se hizo estos últimos 8 años fue contar con lo mejor que nos quedaba, que fue la generación que nació en los 80s. Es por ello que es mérito del Tigre y de cualquier entrenador de nuestra liga el intentar competir internacionalmente con el poco capital humano de jugadores con el que se encontraron al asumir el cargo. En resumen, claramente estas características propuestas van más alineadas con la relación social y humana entre técnico y jugador, en conjunto con el liderazgo. Porque honestamente considero que la mayoría de los técnicos que han pasado por la selección han tenido muy clara la parte técnica y el sentido de juego, pero muchos se han topado con un plantel falto de confianza, perdido en la ausencia de laureles y premios, jugadores que eran convocados y venían sin motivación alguna porque de antemano sabían que el resultado no se iba a dar, o que si eran seleccionados llegaban del extranjero para priorizar sus relaciones sociales por encima de su profesionalismo. Y quizás sea una de las razones por la que en los últimos 40 años no se ha forjado un verdadero proyecto como tal. Podemos hablar de la agudeza y sentido de comunicación de Oblitas como ET, lo estratega que era Chale o la disciplina que imponía Elba de Padua Limatín. Sin embargo, por lo que nos ha enseñado Ricardo en los últimos 8 años y el plantel que tenemos ahora, este perfil propuesto destaca las habilidades blandas en el estilo de trabajo del director y su comando técnico. Y no es proponer un coach, de hecho la selección ya tiene uno, es más bien un tipo que por su experiencia en el campo y en vida como jugador sumado a su capacidad de transmitir esas experiencias, brinde solidez y conduzca a un plantel que necesita un liderazgo. Obviamente el trabajo de su equipo técnico y las herramientas tecnológicas que puede usar van a ayudar a que el jugador realce sus capacidades. Desde mi punto de vista, está de más decir que el director técnico que dirige a Perú tiene que ser un estratega, haber tenido un historial decente de partidos dirigiendo. Tampoco pido que haya ganado la Champions porque ese presupuesto no lo tenemos. Que conozca nuestro fútbol, nuestra mellada cultura futbolera que aún no se compara a la de 50 años atrás, y la realidad del futbolista peruano, que tenga un marcado estilo de juego y sepa cómo quiere trabajar. Para mí todo esto mencionado es algo que el director técnico que dirija Perú debe tener como aspectos per se, necesariamente. El plus, lo que conocemos que ha funcionado con la selección en este último periodo y que en algún momento de nuestra historia hemos tenido en los técnicos ya nombrados, es ese entrenador humano, que saque lo mejor de ti, transmita seguridad, dé equilibrio al equipo sin dejar de lado la responsabilidad para con la imagen de la selección, y conduzca a sus dirigidos a una serie de resultados positivos. Sí,
En el papel suena hermoso, casi poético, pero es la mejor aproximación ya experimentada en estos últimos 8 años del proyecto. Antes de que te retires, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarnos un like para motivarnos a continuar con el proyecto. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.